Amados hermanos, qué gozo estar con ustedes, realmente gozo, y qué bueno que sintamos la experiencia del mensaje de esta mañana. Poder decirles amamos, poder decirlo con sinceridad, y que el Señor nos da esa capacidad que aunque tengamos una diferencia, un problema, nos sigamos amando. Que esto sea el sentir de cada uno de nosotros. Vamos a meditar en la lección número 8 de la página 53. El tema es santidad, las familias perfectas no existen. Esto es claro, nuestro Dios es perfecto, el único ser que es perfecto. Por eso a veces nos preguntamos por qué los ángeles cayeron, porque no son perfectos, solo Dios. ¿Por qué el hombre cae? Porque no somos perfectos, solo Dios. Pero hemos de buscar ser lo más perfectos en el tema de la santidad. El versículo clave de este pasaje es Lucas capítulo 2, versículo 48, y la meditación está basada en este pasaje de Lucas 2. Dice el versículo clave: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Para mí es un pasaje que me llamó mucho la atención, aún antes de ser cristiano, aún antes de decirle al Señor sí a su llamado. Me llamaba la atención y me sigue llamando la atención cuando un niño muestra evidencia de Dios actuando en él. Aún desde niños pequeñitos que no tienen conocimiento, no saben a veces lo que hacen o dicen, pero me llama mucho la atención. Yo no sé si ustedes observan a veces a los niños. Por ejemplo, tenemos aquí a mi derecha un niño llamado Mateo, que si han observado cuando hay cantos, cuando hay himnos, una de las cosas que hace y veo es que queda mirando al grupo. Pero no sé si han visto que levanta la mano. A veces hemos escuchado niños que dicen amén, y tal vez no lo sientan en repetición, pero me gozo escuchar que digan amén. En la misión, una niña se acercó, estamos en momentos de testimonios cada domingo que alimentan mucho. Yo veo en el boletín que dice testimonios. Ojalá algún hermano se apunte y diga: yo quiero decir algo de mi Dios. Pero se me acercó una niña que dice lo que ve y dice verdad. Recuerdo la primera vez que se me acercó, vino hacia mí, estaba más o menos de este tamaño y se me queda mirando y me dice: hermano, estás bien panzonote. Bueno, dicen que los niños dicen la verdad. Pero también esa niña ahora me dijo: hermano, yo quiero dar un testimonio. No sé si le toca hoy o el otro domingo. Ansío escuchar lo que va a decir. El Señor dice que de los tales es el reino de los cielos. Pero son aquellos que son llamados, son aquellos que ya están inscritos en el libro de la vida. Y es hermoso este pasaje y nos deja enseñanza. Recuerdo otra vez el tema: santidad. Pero dice, las familias perfectas no existen. Bien, ¿qué nos enseña este versículo que leímos? Primero, una pareja asustada. Vivieron unos días de angustia. ¿Por qué? Porque no encontraban a su hijo. Esto es terrible y sí lo sabemos los papás cuando se nos pierde un niño. Nuestra hija Eunice acostumbraba cuando íbamos a las tiendas a esconderse. Y una vez íbamos saliendo de Home Depot y
Mi esposa iba adelante y los 3 varones iban adelante, los 3 niños, y salí y no vi a Eunice. Y les grito, hey, ¿qué pasa? ¿Dónde está Eunice? ¿Dónde la dejaron? ¿No se dieron cuenta? ¿Dónde está? Y mi esposa y los niños viéndome así como que, ¿qué te pasa? Y entonces uno de ellos me hace así, y volteo, y aquí le traía en el carrito a Eunice. Aquí estaba conmigo. Y digo esto para que, como nos deja la enseñanza de este pasaje, pensemos, observemos, meditemos, cuidemos. ¿Qué vamos a decirle a los hijos? ¿Cómo se lo vamos a decir? ¿Qué va a quedar en ellos? En una palabra, en un dicho, en una frase, en una enseñanza, que va a quedar para siempre a veces. Y lo guardan, y a veces algo negativo y lo guardan por años, o también a veces algo positivo y lo guardan por años y lo externan, y es un gozo escuchar de un hijo, gracias por la enseñanza de la palabra de Dios. Pero también a veces es triste escuchar de un hijo, tú me dijiste esto. Y hay algo ahí en el corazón que no está llenando con cosas hermosas, sino con cosas negativas, por algo que dijimos. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que dijimos. ¿Qué nos enseña eso también? Vemos que María no es una deidad. Vemos que María no todo lo sabe, no todo lo conoce, no todo lo puede. Así hemos entendido y así comprendemos. Si es una mujer que tuvo el privilegio de ser la madre de la segunda persona de la Trinidad. Esto es, de Jesús. Entonces también este versículo nos enseña que también es humana, que solamente es eso, que tuvo un grande privilegio ser escogida por su testimonio, por su actuar, pero no es Dios. No está a la altura de Dios y no tuvo la perfección de Dios mientras estuvo aquí en la tierra. Vemos también que esta pareja, aunque a María se le reveló por medio de un ángel lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer, a José también se le reveló lo que había de suceder. Vemos una pareja que es saludable. Vemos una pareja que caminaba con Dios, que adoraban a Dios, que honraron a Dios, que ellos se amaban, que ellos cuidaban y honraban su matrimonio, que María obedeció cuando el ángel le dijo lo que habría de acontecer, aún y el peligro que habría de pasar, que también José obedeció cuando tuvo aquel sueño recibiendo el mensaje de lo que habría de acontecer. Todo esto es hermoso. Es un testimonio hermoso que debemos de imitar como padres, como familia. Pero debemos decir que a pesar de todo, no eran perfectos. Hemos de entender que solamente Dios es perfecto. El objetivo de la lección. Nos damos cuenta que las familias perfectas no existen. Pero con la ayuda y la bendición de Dios y en oración, debemos pedirle a Dios para que seamos una familia sana, que seamos una familia que guía, que orienta a cada miembro de la familia, que busquemos que todos los miembros de la familia caminemos en santidad. Esta es una tarea desde que son pequeños hasta, dice la palabra de Dios, hasta grandes, cuando ellos nos permitan aconsejar. José y María fueron una familia común, pero la diferencia que hay con muchas familias hoy en día es que caminaban con Dios. Y ya casados, siguieron caminando con Dios. Lo contrario a esto es triste. Y sucede a veces dentro de la iglesia. Familias que no caminan con Dios. Nada más es un aspecto social. Nada más es estar. Nada más es sentir otra cosa. Pero no caminan con Dios. Tuvieron hijos e hijas, batallaron con ellos desde pequeños.
Eran ellos de escasos recursos, pero no descuidaron que todos sus hijos fueran a la casa de Dios, que tuvieran un culto, que tuvieran una experiencia religiosa, que tuvieran una experiencia con Dios. El pasaje nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Bueno, es que Él es Dios. No podemos quitar eso, pero que recibió la dirección, que recibió el conocimiento, que sus padres se preocuparon, y no solamente por él, sino por sus hermanos. Eso es lo que debemos de observar. ¿Qué también dice o nos enseña esto? Que María y José dieron un crecimiento integral, inteligencia, en inteligencia físicamente, espiritualmente, socialmente y en santidad. Tuvieron esa responsabilidad con todo y sus barreras. Y conocemos las barreras que ellos tuvieron. ¿Qué barreras pueden presentarse y que ellos también tuvieron algunas de ellas? ¿Qué barreras podemos vivir hoy en día como familia para no caminar en santidad? Para no solamente declarar que somos imperfectos, pero que vamos por el camino de la imperfección. No, somos imperfectos, pero estamos buscando la perfección. Pero ¿cuáles son las barreras que interrumpen esa perfección, esa búsqueda de la perfección? Primero, la economía. A veces decimos, Monterrey, México, esta ciudad, nos obliga a trabajar a los dos. Y entonces no tenemos tiempo, no podemos encaminar a nuestros hijos en santidad. Y puedo decir, y en lo profundo de tu corazón puedes entender que esto es falso. En mi caso, un servidor, trabajamos los dos, pero no se dejó de hablar de Cristo, no se dejó de aconsejar en la palabra, no se dejó de encaminar a Cristo. Entonces, José y María, a pesar de la economía, lo hicieron. ¿Qué otra cosa es una barrera? La moda o la tradición. Cuando llegan a decir las personas, es que todo el mundo así es, todo el mundo así lo hace. Bueno, recordemos que ellos pagarán el precio, pero nosotros no. Nosotros tenemos que guiar a nuestra familia en santidad. ¿Qué otra cosa es una barrera? Y lo he escuchado y me lo han dicho, ya está en mi familia. La ignorancia. Es que no sé nada de la Biblia. Es que no soy maestro, es que no conozco. Fíjense ustedes que en el Antiguo Testamento no había la tecnología de hoy. No había Biblias. No había información accesible como el día de hoy. Pero sin embargo, Deuteronomio dice, enseñarás a tus hijos. Dice, hablarás en casa, en el camino y al acostarte. Y cuando te levantes. Qué pesadez, ¿verdad? O para algunos dijeron amén. Escríbelas en los postes de tu casa y en las puertas. Y dice el pasaje, esto yo te mando. ¿Quién habla? Jehová. Y dice, y ponlo en tu corazón, o sea, hazlo con amor. Efesios dice, padres, críen a sus hijos en disciplina, en amonestación del Señor. ¿Lo hicieron? ¿Hubo cristianos que lo hicieron? La Biblia lo registra que sí, pero también hubo unos que no. Y aquí la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Desde pareja, aunque no tengamos hijos. Y aún cuando más razón, cuando vengan los hijos. ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué todavía puedes hacer con tus hijos? ¿Qué vas a hacer con esta orden de Jehová? A veces oímos, escuchamos y por mucho tiempo, pero nos da una flojera escuchar para que se ponga en acción. Escucho, pero la acción la dejo pendiente. Otra barrera, y esta es la más alta,
barrera para una pareja, para una familia. El yugo desigual. Veo y escucho quienes se molestan con Dios, que se unieron en yugo desigual y están pagando el precio, porque la Biblia les avisó, te avisó que sería difícil, que no es fácil la comunión de la luz con las tinieblas, la justicia con la injusticia. ¿Cómo se ve este problema en las familias? ¿Cómo se refleja en consecuencias en los hijos? Y si es triste la consecuencia en la mayoría de las familias donde entraron con yugo desigual. Si uno de ellos, el creyente en el Señor, oró, compartió, insistió, siguió, caminó, hubo perseverancia en esto, el Señor tiene misericordia y alcanza para Cristo a la pareja, pero va a costar. ¿Qué cosas pueden costar? Me ha tocado en diferentes iglesias, en la familia, que he estado con un hermoso privilegio, pero a la vez triste, de compartir con jóvenes y con niños que no tienen instrucción espiritual. Es triste cuando platicas con ellos, cuando te dicen lo que tienen, que están padeciendo un problema por no saber qué hacer ante la situación que viven sus padres, ante situaciones que ellos están padeciendo, cuando tienen dudas en la relación como novios, cuando les falta el amor de Cristo, cuando no saben cómo salir de una práctica de pecado, aún hasta cuando están amenazados de muerte. Menciono esta lista porque me ha tocado. Qué triste conocer niños y jóvenes así. Y qué triste saber que es consecuencia ¿de quién? De los padres, que no encaminaron en santidad a sus hijos. Y por eso la imperfección va a lo más bajo, cuando no atendemos a nuestros hijos, a la familia. Las familias no somos perfectas, eso es cierto, pero nuestra imperfección no debe de bajar a tal grado de no buscar la santidad, de no obedecer a Dios, de ausentar a Cristo del hogar, de no percibir la guía del Espíritu Santo. Literalmente también me ha tocado la familia que uno de ellos dice, mira, no hables de Cristo. Eso es triste. Eso es doloroso. No hables de Cristo. No dejan entrar a Cristo. ¿Cómo crees que va a ser esa familia? María y José lo encontraron. Encontraron a su hijo Jesús. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que lo encontraron ¿en dónde? En el templo, en un lugar del templo. Estaba ahí sentado con los doctores de la ley. Estaba él hablando, dialogando, respondiendo preguntas, y los hombres estaban escuchando. Los doctores de la ley escuchaban y se admiraban. Qué hermosa escena es esta. Es de sorprenderse, es de admirarse, es de decir, esto es el Señor. No sé si a les ha tocado ver a un niño, en mi caso he visto como a 3, predicar. Solamente le digo al Señor que seas tú. Solamente le digo al Señor que no sea búsqueda de una economía, que no sea falso. Pero me gozo escuchar, o me he gozado en escuchar esos 3 niños predicando, con un conocimiento, con un entendimiento de la palabra de Dios. Y si ellos que no son Jesús, ¿cómo quedaron María y José al ver a su hijo así? Qué escena tan hermosa que debemos de repetir. ¿De qué nos admiramos de nuestros hijos? Su primer palabra, que no es malo, que ya sabe leer, que ya se graduó, que van creciendo, pero la primera admiración que debemos de anhelar es que mi hijo está creciendo en el conocimiento de Cristo, que fue llamado,
que es salvo y que tengo certeza que lo voy a ver en la eternidad. Eso es lo que debemos de nosotros admirar como ellos. Dice el anuario, los hijos e hijas son lo que los padres sembraron en sus vidas. Los hijos son lo que los padres sembraron en sus vidas. ¿Están descarriados o están en el camino del Señor? Y es bien claro, si sembraste maíz, va a salir maíz. Y por eso a veces hemos de pagar el precio. Qué bonito testimonio de José y María. La pregunta para nosotros, como a ellos, cuando se les perdió Jesús, ¿dónde está? Y lo encontraron en el templo. Y nosotros cuando nuestros hijos empiezan a salir y nos preguntamos, ¿dónde está? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? ¿Es con paz y tranquilidad? ¿Sabemos que está honrando al Señor? ¿O en el templo? ¿O en esa fiesta? ¿O en ese lugar? ¿O en esas vacaciones? Yo sé que está honrando al Señor. Cuando uno de tus hijos te habla, y para mí es un gozo, y te dice, si no fuera porque me hablaste de Cristo, si no fuera porque conozco al Señor, ahorita estuviera pecando. Me trajeron una tentación, pero la vencí en el nombre del Señor. Los jóvenes deben de buscar el conocimiento de la verdad divina, asistir al templo, oír la clase, los mensajes, los retiros espirituales, pero su papá y su mamá, ¿qué hacen? Ellos están viendo. Si papá y mamá no van a la iglesia, si papá y mamá se salen a medio culto, si papá y mamá a veces van y a veces no, y a veces por mucho tiempo no vienen. Hay familias que le decimos navideñas, porque nada más viene Navidad. Y los niños están grabando y grabando y grabando. ¿Y qué van a hacer los niños en un futuro? Si papá y mamá lo hacían, es que está bien, es que está permitido. O aunque sepan que está mal, pues es que ellos lo hacían, yo también. Y se justifican. Entonces, ¿qué estamos haciendo como padres para que nuestros hijos en un futuro sepamos dónde están y estemos en paz y estemos tranquilos porque hemos sembrado la palabra de Dios? Dice el versículo 48, que María dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado. Estábamos muy preocupados por ti. ¿Qué llama la atención cuando dice esto María? ¿Qué ven en eso cuando dice estábamos? Que había una pareja en yugo igual, en yugo igual, pensaban igual, caminaban igual, guiaban igual, entendían las cosas igual. Había esa unidad como pareja, en un mismo pensar en el Señor. Y eso es hermoso, que los dos entremos a la responsabilidad. Platicaba en esta semana con una pareja que tiene hijos y hijas y me dice, cuando tocamos el tema de la responsabilidad, de amonestar, de enseñar, de castigar, pues aquí soy yo porque ni hace nada. Qué triste escuchar que nada más uno o el otro, cuando los dos tienen que apoyar el mismo camino. Si entiendo, le decía yo a mi madre, y para mí fue un gozo, para uno de mis hermanos no fue gozo. Entiendo que tú nos guíes en amor, y entiendo que papá nos tiene que guiar en castigo y amonestación. Para mí, los dos fueron bendición. Para mí sé que esto es bueno, pero sí hay quienes no les gusta. Y a veces son los padres y a veces son los hijos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué hicieron María y José? A apoyar, buscar
cuidar en el mismo camino. También sí podemos ver firmeza, autoridad, instrucción en María. ¿Por qué nos has hecho esto así? Te estuvimos buscando. En otras palabras, pórtate bien, avisa. Claro que Jesús era diferente a sus hermanos y estaba haciendo algo bueno. Pero qué importante es que los dos estemos en el camino y en común acuerdo de que vamos a castigar, que vamos a amonestar, que vamos a enseñar, que los dos piensen igual. Es palabra de Dios. ¿Qué más vemos en este pasaje? Nuestra cultura, por lo general, reprimimos los sentimientos. Solo hacemos, solo actuamos. María nos enseña una forma de encauzarlos para bien, para apoyarlos, para cuidarlos, pero expresando amor. Qué difícil le es a veces a las familias, a los hijos, decirle a papá te amo, decirle a mamá te amo. Casi siempre es más difícil al papá, porque es el que casi siempre es para mamá. Decíamos dos padres de familia que cuando un hijo dice eso, se te queda grabado por siempre. Si lo dijo una vez, sabemos que es un témpano, que es un hielo, que no habla, que no dice, que no expresa, que algunos dicen es que no puedo, es que así soy yo, pero que vamos a aprender en el mensaje que debemos amar. ¿Y cómo sabe mi hermano que lo amo? ¿Cómo sabe mi hijo que lo amo? Tenemos que expresarlo con palabras y con hechos. Hermanos, la santificación es obra de Dios trino, pero se atribuye más y particularmente ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y el principal medio que usa el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Por eso, con vergüenza, cuando se pregunta a un templo, ¿quiénes leyeron esta semana la palabra de Dios? Siempre es como la mitad o menos de la mitad. ¿Cómo va a obrar el Espíritu Santo si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a moldearnos si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a hacer imagen de Dios? Y que quede claro que la imagen de Dios que tenemos de Él es ¿qué? Santidad, justicia, sabiduría. Yo tengo que tener eso para decirme que tengo la imagen de Cristo, la imagen de Dios. Yo tengo que decirles a mis hijos que la imagen de Dios es esa. Sabiduría, justicia, ¿y cuál dije primero? Santidad. Yo tengo que ver que caminan en santidad. Hay esta instrucción para ser libertados de la corrupción del pecado. Hay esta instrucción para que mis hijos se renueven y tengan esa imagen de Dios. Yo tengo que dar esa instrucción para capacitarlos para hacer buenas obras que Dios preparó para que ellos la hicieran. Hay un joven que conozco de la misión, son de escasos recursos, y él trabaja para apoyar a la familia. Pero me llama la atención que aún en su economía difícil, él apoya a 2 ancianitos que necesitan comer, que necesitan algo en su casa, y que dice, hermano, yo de esto le doy a estos viejitos. Qué hermoso es que yo vea eso y me dice, papá me está enseñando. Veo eso y me dice, mamá me está enseñando. Están sembrando, está viendo frutos. Y qué bendición es conocer hijos e hijas así. Familias, ¿cómo están enfrentando las diferentes etapas de la familia? Familias,
¿Qué dificultades están viviendo con dolor en su casa? Familias, ¿dónde están sus hijos? ¿Qué seguridad tienen que todos y cada uno de ellos son salvos? Es el mayor deseo, si somos creyentes, que nuestros hijos sean salvos. Gracias, gracias. Es el mayor anhelo. Nuestro padre nos decía, ¿cómo me hubiera gustado llevarlos a este lugar? ¿Cómo me hubiera gustado darles esto? ¿Cómo me hubiera gustado que estuvieran estudiando en el tecnológico? Pero le dije, lo mejor que nos dejó papá es la palabra de Dios. Lo mejor que nos dejó es la salvación. Anhelen esto, hermanos, la salvación de sus hijos. Ayuden a la familia a caminar en santidad. Que sea ese su mayor anhelo. Que trabajen, que actúen, que sigan a la familia, aunque sean mayores. Aunque crezcan, ténganlos en oración, den el consejo de la palabra de Dios. Somos imperfectos, pero estamos buscando la santidad. Amén. Oramos. Bendito Padre, vemos en la palabra de Dios cómo quieres a las familias. Vemos en la palabra de Dios los ejemplos. Percibimos por medio del Espíritu Santo lo que tú quieres. Vemos las consecuencias de dejar a los hijos en el camino para que crezcan solos. Vemos las consecuencias de que los hijos prueben de todo para que se hagan hombres. Vemos las consecuencias cuando Cristo no es el Señor de la casa. Pero también vemos, Señor, el gozo que hay en los cielos por los hijos que se arrepienten y te aman y te sirven y entendieron, y los padres fueron pilares de la enseñanza. Los padres les enseñaron a leer, escribieron las palabras, enseñaron en la noche, en la mañana, a mediodía, en todo tiempo, en toda circunstancia. Y tuvieron el gozo de saber que darán buenas cuentas el día del juicio. Ay de aquellos que no lo hicieron. La palabra dice que llegará el juicio y preguntará el Señor, ¿qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tus hijos? Señor, perdónanos si no lo hemos hecho. Perdónanos a cada familia, a cada padre, a cada madre. Perdona también la desobediencia de los hijos. Perdona, Señor, que se hayan desviado del camino. Pero ayúdanos, Señor, a rescatarlos. Ayúdanos, Señor, a llevarlos en el camino que conduce a la salvación, a tu presencia. Y dale sabiduría y danos sabiduría. Y principalmente en la sabiduría, danos el temor a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.